Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Y a esta hora nos acompaña ya el sociólogo Patricio Carpio. Él también es analista político. Vamos precisamente a dialogar sobre todas estas novedades que nos ha dejado este fin de semana a través de los distintos procesos de primarias realizados por los distintos movimientos y partidos políticos, pues tenían la obligatoriedad de realizar los procesos de democracia interna hasta el día de ayer. Son 18 movimientos políticos que han definido ya sus precandidaturas para la presidencia y vicepresidencia de la República, así como también los candidatos a la Asamblea Nacional. Patricio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Pues nos gustaría un poco conocer esa lectura que puedes tú tener respecto de lo que ha ocurrido cuando varios de los precandidatos o varios de quienes habían anunciado su precandidatura a la presidencia de la República, Otto Sonel-Hosner, Álvaro Noboa, Abdalá Bucaram, el mismo José Serrano, han decidido declinar sus candidaturas. A algunos de ellos los vemos en las listas de asambleístas. Aparentemente se trata de una intención para lograr ciertas alianzas que permitan, como han dicho algunos de los candidatos, entre ellos el mismo Álvaro Noboa, combatir al correísmo. ¿Cuáles son las lecturas de lo que nos ha dejado este fin de semana político en el que ha habido una serie de actos de democracia interna? Buenos días, Rosana, mucho gusto. Gracias por la invitación. Lo primero que se nos viene a la mente en este proceso es que ha habido una gran premura, incluso una debacle en términos de primarias por temas del tiempo. Digo debacle en términos de que los partidos políticos se han abocado en las últimas horas a organizar sus procesos sin tener un tiempo un poquito más holgado para pensarlo bien, para organizar de una manera más adecuada, para hacer los diálogos pertinentes alrededor de las candidaturas, de las alianzas, etcétera. Uno de los ejemplos es, no uno, varios ejemplos de eso. Tenemos que hasta horas de la noche se asomaron al menos 2, 3 candidaturas. Y más aún, la candidata de Pachacuti declinó a última hora. Entonces, eso muestra que ha habido no el suficiente tiempo para pensar adecuadamente en las candidaturas. Sin embargo, las cosas están ya sobre la mesa y como bien ha señalado Rosana, tenemos 18 binomios en la mesa y esas candidaturas sin duda en estos próximos días se irán depurando alrededor de nuevos diálogos orientados hacia alianzas de acuerdo a intereses y tendencias. Ahora, creo que sí hay que señalar unas 2 o 3 cosas al respecto. La primera es absolutamente admisible, digamos así, que haya esta dispersión de candidaturas porque el marco legal y la democracia lo permiten. Primera cosa, es decir, el escenario. Segundo, queda claro de que la democracia misma en nuestro país no está lo suficientemente madura, digamos así, como para agrupar tendencias político-ideológicas. Entonces, uno ve en el gran listado de candidaturas corrientes, algunas sí claramente definidas entre lo que podríamos llamar derecha, centro y centroizquierda.
creo que el espacio de la izquierda está aún vacío, digamos, y ya quedó vacío porque este rato ya no hay mucho que hacer. Pero no está lo suficiente maduro, digo, el escenario para agrupar tendencias donde las organizaciones políticas se vayan definiendo a partir de grandes paradigmas, de grandes estrategias, de grandes proyectos políticos. Patricio, perdón que te interrumpa. Quizás esto quiere decir que luego de este proceso de primarias, de estas 18 candidaturas podrían reducirse, es decir, podríamos prever probablemente que muchas de estas organizaciones en este lapso que todavía tienen para inscribirse en el Consejo Nacional Electoral tomen la decisión de avanzar en alianzas, en avanzar en algunas estrategias que les permita de alguna manera aglutinar un mayor número de adherentes, de votos, de movimientos. Sí, yo creo definitivamente que ante la debilidad de algunos movimientos políticos, al no identificar candidatos mucho más potentes, no les va a quedar otra alternativa que juntarse. Estoy hablando, si hipotéticamente el morenismo, por ejemplo, con Ruptura y el movimiento que se llama Construye, que ha sacado Juan Fernando Velasco, a Ana María Pesantes, creo que no tiene ninguna opción y de alguna manera no sé con quiénes podría juntarse, pero no creo que sea viable. Igualmente la izquierda democrática tendrá que optar por alguna alianza, lo propio el Partido Social Cristiano, que tampoco veo que haya fuerza en sus candidaturas, y muchos otros mucho más débiles todavía, porque sus movimientos, sus partidos políticos no tienen relevancia nacional. Ahora, yo creo, Rosana, si me permites, creo que hay un tema que sí es muy importante trabajarlo, no solo desde mirando la papeleta, sino de cara a lo que pasa en el país. Creo que estamos entrando en un periodo electoral bajo múltiples deficiencias, digamos, en un escenario absolutamente crítico, tal vez el escenario más caótico, más crítico de toda la historia democrática del país. Es decir, estamos enfrentando la crisis sanitaria que ha devenido y ha develado un montón de otras falencias. Entonces tenemos la crisis sanitaria, tenemos la crisis económica fundamentalmente con el incremento del desempleo, de la pobreza, la desestructuración del aparato productivo, y ahí tenemos una espiral hacia abajo. Y tercero, otra epidemia, otra pandemia, que es la corrupción. Entonces, bajo esos tres escenarios se desprenden también los retos que tiene el país y tienen los candidatos para enfrentar las próximas elecciones. Entonces, ese escenario es altamente complejo y no debemos perderlo de vista por una razón, porque son las elecciones que conllevan la mayor responsabilidad histórica en términos de reconstruir este país y de reconstruir la sociedad. Entonces, no cualquiera, digámoslo así, puede hacerse cargo de tamaña tarea y de tamaña responsabilidad. Ahora, Patricio, en este tema y en esta necesidad de avanzar con urgencia a un cambio, a una transformación, un poco nos cuestionamos y nos preguntamos qué ha pasado en este listado de candidatos que tenemos, en los que además encontramos personas que estarían ya sentenciadas por la justicia, aunque no haya sentencias ejecutoriadas. Tenemos a dos
tenemos exmandatarios que han enfrentado y están enfrentando procesos judiciales. Tenemos a Pablo Romero con una sentencia de 9 años, quien estaría conformando o constituyendo también una lista hacia la Asamblea Nacional. Tenemos una gran cantidad de candidatos. Un poco parecería que después de todo lo que hemos vivido, después de todo lo que ha ocurrido, y en este contexto de una serie de crisis, porque no es una sola crisis, de una serie de crisis que está viviendo el Ecuador, no hemos aprendido mucho. Sí, eso es muy alarmante y me alegro que hayas puesto el dedo en aquel punto. Da la impresión que en el Ecuador la vara de permisibilidad de la corrupción es demasiadamente alta. La vara de permisibilidad de la inmoralidad es demasiadamente alta, tanto desde la propia ley como desde la percepción ciudadana. Entonces, el hecho que vos estás señalando es un fuerte indicador de cómo los partidos políticos conllevan un alto grado de autocentramiento, divorciadas de la sociedad, de tal forma que les importa muy poco lo que la sociedad les valore a ellos, y tienen el cinismo de presentar candidatos con antecedentes. Entonces, el Ecuador está realmente complicado en ese tema particularmente, porque a mi juicio, y es el juicio de gran cantidad de ciudadanos, esto es una burla, es repito, un cinismo de alto calibre, que nos pongan gente perseguida por la justicia de candidatos. Eso, un mínimo de ética debería llevar a que los partidos políticos valoren y pongan gente limpia, sin antecedentes. Entonces, a mí me parece sinceramente eso un insulto a la sociedad en su conjunto, porque demuestra claramente que no les importa lo que ocurra, y tienen, digamos así, la cara dura para poner gente con estos antecedentes. Pero además, Patricio, no solamente tenemos candidatos seriamente cuestionados, tenemos los organismos de control, los organismos que están al frente de las instituciones, del frente, en este caso, del proceso electoral, también seriamente cuestionados. Desde el caso del propio Consejo Nacional Electoral, hay un informe de la Contraloría que pone en duda todo el sistema informático, pone en duda las elecciones anteriores, y asimismo tiene una credibilidad sumamente baja. Justamente yo decía que estamos entrando en un proceso electoral en las peores condiciones, y me faltó aclarar aquello. Hay una crisis de institucionalidad, y esa crisis de institucionalidad en términos de credibilidad, de legitimidad, lo abandera el Consejo Nacional Electoral, que al otro día de ser posicionados ya comenzó con serios problemas de gobernabilidad interna, y que arrastra hasta el día de hoy, hasta que tenemos cuestionamientos respecto a la transparencia. Y entonces, en el marco del confinamiento, todo lo que ahí puede ocurrir, no sé hasta febrero cómo van a ser las elecciones, pero todo este confinamiento lo que ha servido a la estructura del Estado es para potenciar la opacidad, es decir, afectar la transparencia. Y claro, los ciudadanos estamos de alguna manera indefensos. Podemos denunciarlo, pero no podemos desarrollar otro tipo de expresiones políticas mucho más fuertes. Estamos en una situación de indefensión, y eso, claro, que nos lleva a cuestionar si es que las elecciones que se vienen, que van a ser a través de una campaña fundamentalmente virtual, vaya a tener un sentido profundo, un sentido educativo y sobre todo transparente.
Ahora yendo, Patricio, nuevamente ya al tema político de cada una de las organizaciones, ¿qué nos dice que candidatos fuertes o potentes, entre comillas, Otto Sonnenhosner, el propio Álvaro Noboa, que de alguna manera estaba con algunas posibilidades ciertas de al menos acercarse a una segunda vuelta, y otros candidatos hayan declinado esta posibilidad de presentarse y Otto Sonnenhosner decidió simplemente no participar, mientras que otros cambiaron la estrategia y ya no van a la presidencia, sino a las listas de asambleístas? Creo que eso obedece a un conjunto de situaciones. Creo que habría ahí detrás un conjunto de diálogos entre los sectores de la derecha para viabilizar con más fuerza un candidato que permita hacerse del poder o continuar en el poder más claramente, porque ellos ven dos amenazas. La una amenaza es el correísmo, ciertamente, para la derecha, y yo diría no solo para la derecha, para todo el Ecuador mismo, y el movimiento indígena. En el caso del correísmo, eso está por verse en términos de que Correa pueda ser rehabilitado luego de lo que se defina con la instancia de casación. Y en el caso del movimiento indígena, creo que ellos mismos se encargaron de bajarse como alternativa bajo el tema de que las primarias, digamos, en ese movimiento no han sido lo más transparentes en función de la democracia comunitaria que el movimiento Pachacuti y la CONAIE y el movimiento indígena predican. Más bien ahí se ha recuperado una serie de jugadas de la mejor raigambre de la partidocracia y de la opacidad, al dejar de lado opciones como Leonidas Issa, por ejemplo, ¿no? Y lo peor de todo es, contrariamente al discurso decolonial de algunos líderes indígenas, aliarse con la rancia oligarquía de Guayaquil, y que la misma candidata de ese movimiento diga, no, yo en realidad yo soy la equivocada, no puedo estar ahí por lógicas evidentes en términos políticos, ideológicos, de intereses estratégicos, y les deje. Entonces el movimiento indígena ha mostrado, más que el movimiento indígena en su conjunto, el ala más derechosa de ahí, que representa a Yacu Pérez, él ha jugado cartas que no corresponden y creo que se ha deslegitimado. De todas maneras, esas negociaciones, por ejemplo, con Otto Sonnenhosner, él, al no tener partido, claro que estaba en una situación mucho más vulnerable para ceder su candidatura o declinar su candidatura, y así lo ha hecho. Sin embargo, veamos qué es lo que pasa, quiénes estaban detrás de él, y seguramente irán atrás creo que es el movimiento que enarbola la bandera más alta de la derecha. Lo propio con Álvaro Noboa. Álvaro Noboa, según las encuestas, tenía algún capital electoral y también lo ha declinado. Creo que también eso corresponde a una estrategia, no sé si bien pensada o espontánea, de mostrarle al electorado del país que hay una voluntad política a fin de salvar, comillas, salvar al Ecuador de las amenazas de la izquierda, como lo catalogan, izquierdista o indigenista, ¿no? Entonces, eso se va a ir dando. Yo creo que, no sé, por ejemplo, la viabilidad que tenga la candidatura de Isidro Romero, y en eso vale anotar cómo hay una serie de candidaturas que no tienen ningún sustento. Este señor mismo, una de sus principales ofertas de campaña que hemos visto en las redes sociales es convertirle a Barcelona como club campeón de América, de la Copa Libertadores. Lucio Gutiérrez promete una ley para portar armas, por ejemplo, ¿no? Cuando
en el Ecuador, este rato, lo que tenemos es el electorado. El electorado tenemos que ser lo suficientemente conscientes para optar por candidaturas que enfrenten los retos fundamentales que el Ecuador reclama. Ahora, Patricio, me gustaría también ahí un poco un análisis respecto de la situación del correísmo. Hoy actualmente UNES en esta agrupación que se ha constituido recientemente y el aporte o el apoyo en este caso del Centro Democrático. Es indiscutible que una cosa son las elecciones con Rafael Correa participando y otras son las elecciones sin Rafael Correa en la papeleta. Es indiscutible que el correísmo tiene todavía más de un 20% de apoyo. ¿Cómo podríamos analizar esta situación en la coyuntura actual que estamos viviendo? Es decir, alrededor del 20, un poco más del 20% de apoyo que tiene se evidenciaría en el proceso electoral si estuviera Correa, y si no estuviera Correa probablemente no. Hipotéticamente, porque no se puede hablar con mayor certeza, pero yo creería que si es que Rafael Correa estuviera encabezando la lista, creo que podría pasar muy fácilmente a la segunda vuelta y quizás hasta darnos una sorpresa a la Argentina de ganar en primera vuelta. Bueno, de ganar las elecciones, en definitiva. Ese es un hecho bastante próximo a la realidad. Ahora, de hecho, hay ahí un capital electoral acumulado que efectivamente ronda el 20% de un electorado cautivo, digamos así. A mí se me hace muy semejante ese partido a lo que ocurrió históricamente también creo, con el PRE y Abdalá Bucaram, el exilio, luego las negociaciones para tener siempre una bancada en la asamblea y en épocas electorales las grandes negociaciones para estar siempre en escena y con la primera propuesta de campaña o detrás de la campaña. El retorno de Abdalá Bucaram y que se le libere de todas las acusaciones. Lo mismo está ocurriendo con el correísmo. Por tanto, yo lo había dicho desde hace mucho tiempo, el punto de inflexión de ese partido es cuando de un partido político serio, alternativo, que se presentó como Alianza País, se transformó en correísmo. Y el correísmo significa un liderazgo populista, autoritario, mesiánico, personalista, y que definitivamente ha cautivado a un buen sector del electorado, un sector más de carácter muy, muy popular, con bajos índices de educación, que era la clientela política del Bucaramato. Eso ha migrado hacia el correísmo y, por tanto, el correísmo ya no es un partido alternativo para el Ecuador, sino es como dicen con mucha fuerza, es duro, pero muchos analistas hablan de que más que un partido es una organización delictiva, una mafia. Pues sí, el Pierina Correa, por ejemplo, en un tuit señaló y dijo: las candidaturas están a disposición de nuestro líder. Él es quien definirá quién encabeza la papeleta. Entonces eso ya no es un partido político, es cualquier otra cosa menos aquello. Entonces, de todas maneras, como tú señalas, el correísmo tiene un voto duro y siempre, por ahora, está ahí como amenaza latente en las elecciones a los otros partidos y con posibilidades de hacerse del poder. Esa es la democracia.
Para Patricio, otro tema tiene que ver con el fondo electoral, que además ya se ha constituido como una bandera política el renunciar a este fondo. Hemos escuchado ya al candidato Guillermo Lasso a decir que en el medio de esta profunda crisis económica que estamos viviendo, y además es una hasta exigencia ciudadana, leemos diariamente, sobre todo en redes sociales, este pronunciamiento o esta posición de los ciudadanos de que cómo es posible que les demos a los políticos recursos cuando estamos atravesando una situación bastante compleja económicamente. ¿Qué debe suceder o cómo debemos comprender la entrega o no de estos recursos de este fondo? El presupuesto para financiar las campañas electorales siempre va a ser un tema que tiene muchas aristas para el análisis. ¿Quién es capaz de renunciar a ese fondo para financiar la campaña? Los que detrás tienen algún tipo de financiamiento, un partido pequeño, no va a tener los recursos para financiarse. Entonces, ahí hay una trampa. Yo renuncio, pero porque yo tengo el capital necesario para financiarme la campaña como sea. Y en el caso del banquero Lasso, que es el que levantó esto, evidentemente él tiene los recursos necesarios para sustituir aquellos fondos, que no van a ser muchos tampoco. Y por tanto puede ser reemplazado para gente que tiene esos recursos. El otro tema es quién controla. Si es que él no recibe los fondos del Estado, ¿cómo van a ser controlados los fondos que él invierta en la campaña? Eso hay que ver. Seguramente está reglamentado aquello, pero puede prestarse para que utilice de una manera mucho más abierta o mucho más arbitraria que bajo el control del Estado, con los fondos del Estado. Por otro lado, hay otros partidos que son absolutamente insignificantes y que 3, 4, 5 millones para la campaña no les vendría mal, aunque es cierto que esos fondos no van directo a las arcas de los partidos políticos, sino son administrados por el Consejo Nacional Electoral y eso se va entregando a diferentes medios de comunicación o de acuerdo a cómo vaya requiriendo el partido, ya sea en pancartas o lo que corresponda. Entonces, el fondo, yo sí comparto también que debería ser lo más limitado posible, peor en estas circunstancias de crisis económica y donde la campaña no va a requerir grandes movilizaciones que podrían ser justificadas con ese fondo. Sin embargo, redes sociales, van a proliferar los call centers, etcétera, asesores en informática, todo eso va a estar absolutamente contaminado por la campaña electoral y entonces el presupuesto del Estado va a ser necesario para la mayoría de los movimientos políticos. Pero como repito, este fondo siempre va a tener esta doble posibilidad. El hecho de renunciar, pero porque yo tengo los recursos para reemplazarlos. Los que no tienen cómo reemplazarlos, evidentemente dependen de aquel recurso y no van a renunciar. Ahora, Patricio, ya para ir cerrando este diálogo, ¿qué vamos a vivir como Ecuador en materia electoral en los próximos días? Justamente, hay 3 elementos que van a caracterizar a los partidos políticos en la contienda electoral, pero detrás de los discursos, no sé si se lo diga tan frontalmente, pero la sociedad, el electorado tiene que estar atento. El primero, ¿cuál es el rol del Estado? Sin duda, en la pospandemia, el Estado debe jugar un papel preponderante en términos de inversión pública en aquellos sectores más complejos como es la reconstrucción económica,
el tema de la inversión en salud pública y en preservar la educación pública, por lo menos en esos 3 ámbitos. Ese es el primero. El segundo, ¿cuál es la lógica que están planteando estos partidos, estos candidatos, en términos de reconstrucción del país? ¿Qué es lo que proponen? ¿Y quiénes son los actores fundamentales en esta reconstrucción? Algunos van a plantearse directamente en el empresariado, otros deberían considerar o considerarán que es la pequeña y mediana empresa, el campesinado, etcétera. Entonces ahí tenemos también un planteamiento serio. Y lo tercero, 4 diríamos yo, y lo tercero, el tema del extractivismo. El tema del extractivismo en los próximos años se pone al medio. Unos van a argumentar que es la necesidad para financiar la obra pública y el presupuesto del Estado, la necesidad de intervenir en todo lo que corresponde a minería. Está demostrado con cifras que la minería le deja muy poquito dinero al Estado. El grueso se llevan las transnacionales y los grandes montos de los que se habla son a larguísimo plazo, lo cual dividido para 20, 30 años para el Estado es realmente insignificante. Y el cuarto punto que está en el debate y debe estar en el debate es el tema de la corrupción. Cómo frenar la corrupción y cómo recuperar los fondos robados para el erario nacional. Entonces esos temas son los que nosotros deberíamos estar atentos para definir las candidaturas. Yo creo que eso también, Rosana, define quiénes están hacia el ala derecha y quiénes están hacia el ala de centro izquierda. No hay espacio políticamente hablando y tampoco se ha llenado ese espacio de izquierda radical, MPD, el Partido Socialista, entre los más significativos, están sumados a alguien por ahí y por tanto no hay una propuesta clara desde la izquierda, pero sí del centro izquierda. Yo creo que, por ejemplo, Democracia Sí es un movimiento que enarbola una propuesta de más de centro izquierda, tal vez Juntos Podemos, tal vez por ahí algún otro movimiento, y yo no sé si el Pachacuti estamos muy frustrados, digamos así, en términos de que Pachacuti podría haber presentado una propuesta mucho más integral, mucho más alternativa, de todo lo que ha correspondido estos años, recuperando un montón de luchas, el octubre, etcétera. Sin embargo, creo que la pampa mesa y el saxofón son lo que ha primado en este periodo, y realmente esa alternativa no lo veo una alternativa seria. Bien, queremos agradecer. Se trata del sociólogo Patricio Carpio, con quien hemos dialogado en esta mañana respecto de esta coyuntura electoral luego del proceso de primarias que concluyó el día de ayer. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es